La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en aquellos días Pedro le levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno fue hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando, dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien. Yo quiero que la historia es muy interesante y hay cosas que nos llaman la atención. Una de las cosas que nos puede llamar la atención es así: Judas al fin murió, ¿ahorcado o reventado? Acá dice que reventado, pero hay otro texto en la Biblia que dice ahorcado. Ahora, no les voy a resolver eso en este momento, más adelante sí. Bueno, porque es algo que de pronto nos va a perturbar de lo central de esta porción. ¿Por qué razón? Miren, en poco tiempo han pasado cosas muy difíciles en la vida de estos hombres. Ahora, de este grupo de personas, acá dice que hay hombres y mujeres. Es una iglesia en un momento de mucha coyuntura. Y lamentablemente, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, tenemos como a caer en la amargura, a caer en el congelamiento, a caer en situaciones como no sé qué hacer, ¿sí? El desespero. O peor, nos alejamos de todas las cosas de Dios. ¿Y saben en qué justificamos? En el dolor, en la tristeza, en la angustia. ¿Cuántas personas ustedes conocen que un familiar murió y su vida se queda congelada? No echan para adelante ni para atrás. ¿Cuántos familiares, parientes o conocidos conocen ustedes que por alguna razón la persona que los reunía, los agrupaba, los lideraba, cae en desgracia o sencillamente los abandona y esa familia pierde el horizonte, pierde su razón de ser? Queridos hermanos, yo no quiero posiblemente quitarle importancia a los momentos coyunturales de la vida.
Pero quiero traer su atención para que ustedes vean por qué Dios en su palabra revela este texto. Y acá hay cosas que son muy difíciles. Miren, una de las cosas que uno no espera es ser traicionado. Nosotros cuando pensamos en Judas Iscariote pensamos en el traidor de los traidores. ¿Sí es así o no? Porque él comía del pan donde comía el Señor Jesús. Yo le hago una pregunta: ¿quién come con usted en un mismo plato? Sí, el cónyuge, los hijos, un buen amigo, alguien que es cercano. Uno dice, quiero hacer una comida, y uno está pensando en alguien muy cercano para compartir esa comida. Uno no dice, voy a invitar a todos mis conocidos. ¿Sí? Mi hija se casó y nosotros invitamos a los más cercanos. Yo como pastor llevo más de 12 años de pastor. Como cristiano muchísimos más años. Y de vida, imagínense cuántas personas no voy a conocer. Y hay personas que conociéndolas no son cercanas. ¿Por qué yo les digo todo esto? Porque nuestro relato está en un momento muy difícil. Jesús murió y resucitó. Solo piensen en esto. Él murió y se les apareció a todos, y todos les volvió el alma al cuerpo, como que, ¡ay, está con nosotros! Y cuando apenas lo estaban disfrutando, se fue. ¿Sí? A todo eso, ¿qué pasó? Había un hueco en el ministerio. Porque Judas Iscariote no solamente traicionó al Señor Jesús, traicionó a cada uno de sus compañeros. Solo piensen aquí en la iglesia. Ustedes como asistentes, como miembros de la iglesia, ¿a quiénes esperan ver cada domingo sin que falte? Diáconos, ancianos y el pastor. A usted no se le imagina por la cabeza como que yo voy el domingo y el pastor no está. ¿Dónde está? No, es que está de vacaciones. ¿Sí? Desde el 2011 yo soy pastor de la iglesia. Yo no he visto el primero que me diga pastor y sus vacaciones. Ahora, no le estoy pidiendo vacaciones por si acaso. Ni nadie me ha dicho, llevo ya tantos años de anciano, el anciano Rafael es anciano junto conmigo todo este tiempo, y no me ha dicho, pastor, es que ya estoy cansado de ser anciano. De hecho, cada día que pasa es más anciano. No, es más anciano. Igual los diáconos. Yo les hago esta pregunta, ¿por qué, mis hermanos? Porque la traición de un compañero no solamente es un dolor personal, sino es coyuntural para las labores que se hacen. Y si ese compañero es el que come el pan con nosotros, y es el de confianza, y el que administra, y el que cuenta, y uno dice, ¿a qué horas este muchacho, este señor estaba maquinando en traicionar al Señor Jesús, en abandonar el grupo y venderlo por 30 monedas de plata? Y pasa eso. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo planes para traicionar nuestra iglesia por 30 monedas de plata? Se los pongo de esta manera: me salió un mejor trabajo, me voy de acá de esta nación. Pusieron un presidente que no me gusta, me voy de esta nación. Queridos hermanos, hoy debemos considerar que el evangelio se vive en medio de la vida mortal, y la vida mortal es muy corta y el encargo es muy grande. Imagínense que pensé el versículo y no lo anoté.
Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen las tierras, el mundo desde el siglo hasta el siglo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó, y como las vigilias de las noches. Los arrebatas como los torrentes de las aguas, como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Queridos hermanos, nuestra vida pasa rápido. Vuelan los años, pasan las horas. ¿Ustedes saben que el día de ayer no lo vamos a poder recuperar? Y si usted lo vivió en medio de la pelea, en medio de la amargura, en medio del dolor, ¿qué sentido tiene la vida? Hoy, queridos hermanos, yo quiero que mediten con nosotros. Cosas malas pasan a la iglesia. Y la Biblia nos asegura que dentro de la iglesia hay cizaña. Y nos asegura que hay lobos que se quieren comer las ovejas, y hay traidores. Perdón, si hay lobos que se comen las ovejas. Muchas gracias por estar pendientes. Pero la pregunta mía es, ¿eres tú? Judas estaba convencido de ser el de más confianza en el dinero, en la amistad, en todas las cosas. Era el primero que colaboraba, el que pensaba en la iglesia. ¿Eres tú? ¿Eres tú el traidor? ¿Eres tú la traidora? Hoy yo quiero que aprendamos algo. ¿Saben qué es lo que tenemos que aprender? Que el tiempo es muy corto para quedarnos a lamentar por los que nos traicionan. Que el tiempo es muy corto para ponernos a llorar por los que quieren venir a hacer daño. Que el tiempo es muy corto para decir, nos lastimaron, nos dañaron. Apréndanse una sola idea en 3 palabras. No hay tiempo. No hay tiempo. Ese es el título de mi predicación. No hay tiempo para extrañar. No hay tiempo para que nosotros hoy... No hay tiempo es el título del punto 1 para extrañar. 2 palabras. Y les voy a decir por qué. Porque en toda la Biblia nunca nos recomienda pensar en que los tiempos pasados fueron mejores. ¿Sí? Hoy uno ve los carros de hoy en día y dice, no, los carros de antes eso sí duraban. Pero lo que no te dicen es que los carros de antes, si tú te estrellabas con ellos, seguro que te matabas. ¿Por qué razón? Porque eran de latas tan duras y de hierros tan fuertes que cuando se retorcía nadie salía vivo de allá. Hoy en día un carro, usted lo ve así, un chicharroncito, y a veces salen caminando y uno dice, sobrevivió, sí, porque están diseñados para eso. Las cosas avanzan. No hay tiempo para extrañar. Y yo quiero que nosotros meditemos en algo muy interesante, porque la palabra nos alienta no para extrañar, sino para recordar. Y algo que van a hacer los discípulos, sobre todo Pedro, es recordar. ¿Sí se han dado cuenta? Versículo 15. Esto es muy interesante. ¿Se acuerdan que ellos están en un lugar que es el aposento alto?
que uno dice, pues será una casita pequeñita, un segundo piso. Y dice acá así la palabra de Dios: en aquellos días, ¿en cuáles días? Acaba de morir el Señor Jesús, apareció, ascendió, Judas los había traicionado, ellos estaban solos, ellos tenían un gran encargo. ¿Cuál era el encargo que tenían? Ir a sus discípulos. Sí, Mateo 28, pero dentro de Hechos de los Apóstoles hay un texto que les recuerda ese encargo. Hay una promesa, Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y miren lo interesante, el Señor lo que va a decir es que tiene que ser de manera organizada. ¿Sí me comprenden? Tiene que ser de manera organizada. Muy bien. Entonces, ustedes imaginan a estos discípulos echándose a morir y recordando todo lo que habían pasado. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que hay 120 personas entre hombres y mujeres. Si no es por la coyuntura, nadie se da cuenta que habían personas más útiles y tal vez más idóneas que el mismo Judas Iscariote. Y hoy yo quiero que no debemos olvidar que Dios está con nosotros en todas las cosas. Y posiblemente no está hermenéuticamente estos textos apropiados para lo que yo quiero decir con ustedes. Pero lo que yo sí quiero es recordarles que la Biblia, en muchísimos versículos, Dios nos va a recordar que Él está con nosotros. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren, ¿y saben qué me parece interesante? Que ese versículo está dirigido para un hombre que era supremamente valiente, que no le tenía temor ni a su familia, ni al rey, ni a nadie para hacer el encargo de Dios. Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me ha hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Primera Tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Miren lo interesante, hay que recordar lo bueno y lo malo, pero también lo que nosotros, cuando vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, Pedro se levanta y él empieza a recordar, no a extrañar, no a decir, uy, ¿qué pasó con ese hermano que era tan chévere? No, es en serio. ¿Qué es lo que él hace? Y miren lo interesante, porque la declaración de él no va a ser cuestionada por nadie en el recinto. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Yo les voy a ser sincero, en la iglesia siempre habrán traidores. La dificultad no es que hayan traidores. La dificultad es, ¿eres tú? Pero si eres tú, no hay tiempo para detenernos en eso. Pero sí debemos reflexionar y recordar. ¿Y para qué tenemos que recordar? Con dos ideas en mente. Para no imitar lo malo y para imitar lo bueno. Miren, Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es lo que tienen que imitar de sus pastores? La fe. La fe.
Algunos quieren parecerse cómo predica, cómo habla, o peor, ¿sí? Sus malas acciones. Porque los pastores somos personas comunes y corrientes que luchamos en el hogar, luchamos con los hijos, luchamos con la vida misma. ¿Con la qué? Lo dice por vos. No, sí, eso es verdad. Con la congregación también se lucha, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Que una y otra vez el Señor siempre nos va a decir: no extrañen, recuerden. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para extrañar. Y hay una sencilla razón, mis amados hermanos: porque todos los que han dormido en Cristo los veremos en la eternidad. Porque todos los que hoy están luchando hombro a hombro por extender el reino de Dios, estaremos juntos en la eternidad. ¿Qué sentido tiene? Ay, cuando yo conocí al presbítero Rafael estaba más joven, más hermoso. Ahora está más interesante. Sí, no, es en serio. Está más interesante. ¿En qué sentido? Pues en que los años van pasando. Queridos hermanos, Lucas nos está contando en Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pedro, en este pequeño lapso de tiempo entre la ascensión y el Pentecostés, se está levantando para dar una dirección a la iglesia. Y le está diciendo: el Señor Jesús eligió 12 apóstoles para un ministerio de que tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo. Y adivinen qué, nos falta uno. Ahora, no hay sucesión apostólica, pero parece ser que en la organización que tenía el Señor Jesús, todos tenían una labor que hacer. Ahora, del que sabemos es de Judas. Él tenía que ser el tesorero de la iglesia. Ahora, no todos los tesoreros son Judas, ¿o no, presbítero? Sí. Es que él es el tesorero de la iglesia hace años. Entonces, miren lo interesante, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que comprender y entender. Que frente a una desgracia, antes de echarnos a morir, hay que mirar cómo la providencia del Señor levanta personas. Y lo que dice Pedro es algo muy interesante. Todo esto está sucediendo para que se cumplan las Escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, había un hombre que iba a venir en contra de los planes de Dios a su manera de ver. ¿Cuántos de ustedes dicen: miren, atacan al pastor o a la familia del pastor, a los presbíteros o a los diáconos, solo con el hecho de hacer daño a la iglesia y el trabajo de la iglesia? Ese era el plan de Judas. Miren, Judas, ¿de qué estaba inconforme? Como muchos hoy están inconformes en Colombia. Hay pobres. Y los ricos se quedan con la plata. Y hay mala administración. Entonces este Jesús no me sirve. Y tal vez simplemente por envidia y por odio toma una decisión: traicionar a su Señor. Porque él veía que no iba a haber justicia política. Al contrario, ¿qué decía el Señor Jesús? Paguen sus impuestos. De hecho, él mismo dijo: mi impuesto está en la boca de un pez. Ese estatero que se encontró en la boca del pez, Pedro lo pescó y lo llevó para pagar sus impuestos. Entonces Judas, el traicionero, dijo: quiero un cambio. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Matar a aquel que Dios había puesto para que se sentara en el trono. Hermanos, las pérdidas, la muerte, las adversidades, las traiciones son dolorosas, pero no nos puede congelar
para poder extrañar y echarnos a morir. El apóstol Pedro se levanta y nos dice claramente que los traicioneros siempre estarán en medio de la casa. La Biblia dice que hay hijos ingratos que solo ven a los padres para pedir y pedir. Nunca están considerados: papá, ¿estás bien? Mamá, ¿estás bien? Ustedes que son hijos y viven cerca de sus padres, algunos de ustedes se han levantado tal vez para servirles un tinto, para quitarle el calzado de los pies, para hacerles un masaje. Yo quiero que consideren, mis hermanos, porque Pedro está diciendo que los traicioneros existen y esa es una realidad, y que ellos tenían parte de un ministerio dentro del plan de Dios, pero al ser ellos desnudados, al ser ellos ajusticiados, porque Judas sí fue ajusticiado conforme decía la Escritura, y él cita dos salmos, el Salmo 69, 25, sea desolado su campamento y nadie habita en sus tiendas. Judas compró una propiedad con esas 30 monedas que costó la vida del Señor, pero su culpa los llevó de tal manera que él fue y se colgó, parece ser, de un árbol que estaba en ese mismo lugar. Pero para que ese campo sea llamado campo de sangre, esa cuerda que sostenía su cabeza, que lo ahorcó, porque eso dice la Escritura, fresquecito se rompió y ¿cómo sería el golpe? Dice que él estalló, se reventó. Entonces la una historia es verdad y la otra también. Él se ahorcó, pero cayó, se reventó. Porque así estaba escrito. Queridos hermanos, todos los traicioneros son ajusticiados por Dios. No nos preocupemos por buscar nosotros venganza. Y el Salmo 109, versículo 8, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Querido hermano, hermana, usted que está sirviendo en la iglesia, es importante su servicio si lo hace en el Señor, si su motivación es adorar, glorificar y extender el reino de Dios, pero si lo hace por honor, por gloria, por nombre, por conveniencia, por dinero, su estancia en este lugar será poca, así como su estancia de Judas en el ministerio es poco. ¿Cuánto honor es tener un pastor emérito, ancianos eméritos, diáconos eméritos? ¿Saben lo que es eso? Que ya llegaron a una edad donde ya las fuerzas no ayudan y uno seguirá siendo pastor, seguirá siendo anciano, pero no estará en ejercicio, porque hay otros que seguirán su camino. Pedro nos dice claramente, hay que buscar a alguien que tome la posta. No hay tiempo para extrañar, no hay tiempo para lamentarse. Es necesario pues que dentro de estos hombres, juntos aquí, escojamos a uno. No hay tiempo para extrañar. Segundo punto, para detenernos. Hay un plan, hay un encargo, hermano, hermana, usted que me escucha. Posiblemente ha enfermado, posiblemente la economía no está buena, posiblemente hay mucha adversidad, posiblemente este país se va a ir al caos dentro de poco, después de las elecciones, posiblemente, pero no hay tiempo para lamentarnos. Hay que seguir predicando el evangelio, hay que seguir predicando a Cristo, hay que vivir la vida cristiana. Querido hermano, hermana que me escuchas, no hay tiempo para detenernos en el lamento, o para perder el tiempo tratando de buscar consuelo. Los apóstoles hoy, en este momento, en esta narrativa, están decididos a continuar como equipo. Si mañana el pastor muere, no se queden a lamentarse. Busquen un pastor de entre nosotros.
No tienen que traerles a imponerles un pastor. Habrá un pastor seguramente. Y si muere un anciano también. Y si muere un diácono también. Porque el Señor dice que como equipo, como el cuerpo de Cristo, estamos alumbrando y dando la oportunidad a aquellos que necesitan el verdadero consuelo. Pedro explica y dice en otros términos, hay una vacante. Miren, tan interesante. Acá nuestro hermano Jean-Louis siempre encuentra vacante para que alguien le ayude con la música. Y esperemos que esa vacante ahora sea permanente. Que el Señor obre en nuestro corazón para que nosotros cantemos, adoremos, alabemos al Señor, recibamos a otros. Porque el trabajo del reino de Dios, de la iglesia, es en equipo. ¿Cuántas personas había? 120 hermanos. Si no hubiera habido esa vacante, nosotros no tuviéramos este detalle. Y más aún, miren lo interesante que está el texto, porque el texto dice, sale a relucir unos nombres que ni por aquí nosotros habíamos pensado que esas personas existían. Porque Pedro dice, hay una vacante, hay otro que tiene que tomar su oficio. Está escrito, Salmo 109, versículo 8. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros. Casi siempre cuando nosotros pensamos, es que solo Jesús andaba con los 12 apóstoles. No, es que muchos de esos apóstoles estaban casados. Y habían otros hermanos que andaban con ellos. Pero la Biblia no les pone el nombre. Ustedes saben, miren, para el Facebook, para las redes sociales, nosotros vemos que solo ven al pastor, a los diáconos, a veces acá al frente y a los presbíteros. Pero queridos hermanos que nos ven en el Facebook, en las redes sociales, acá hay un equipo de trabajo. Y acá hay hombres y mujeres que invierten en el reino de Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, con sus dedicaciones, con su servicio. Amados hermanos, la iglesia es posible porque hay un equipo que Dios ha levantado. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos. Dice y cuenta Pedro, para que nosotros no perdamos la vista, ¿cuándo comenzó a formarse este equipo? Hace 3 años. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo de Juan, el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. O sea, desde Juan el Bautista hasta el día en que el Señor Jesús se fue y todos estaban, se fue. Estos 3 años y medio han habido hombres y mujeres que son testigos de la obra de Dios y señalaron a 2. ¿Cómo se llamaba el primero, Juan David? ¿Cómo se llamaba el primero? Osquita. Vuelvo y leo. José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo. ¿Y el otro cómo se llamaba? Matías. Ese sí se acuerdan. Pero justo a Barsabás no se acuerdan. Y nos dicen que se llamaba José, le decían Barsabás, pero era conocido como Justo. Qué interesante es la escritura. Pero ¿quién diría que había un hombre capacitado? Amados hermanos, miren, yo les voy a decir algo muy interesante y yo se lo he dicho a mi esposa. Y qué día se lo recordé a mi madre. Porque mi mamá decía, ay, es que mi hijito se fue. Claro, yo ya no vivo con ella en Perú. Ya no estoy cercano de ella. Yo le decía, madre, pero ¿por qué te lamentas por eso? Miren, si hay un cargo importante sobre la tierra,
más importante que ser presidente de Estados Unidos, más importante que dirigir la ONU, cualquier institución económica, política o médica, la OMC, es el de ser pastor. Y no estoy hablando de multitudes, ni de reconocimiento, ni de fama, porque Dios puso a los pastores como atalayas para anunciar el evangelio de Jesucristo, aunque van a ser traicionados, juzgados, murmurados, abandonados, engañados. Miren, queridos hermanos, el día que yo muera, el Señor ya está preparando otro hombre que posiblemente ni conocen ustedes. Claro, yo en mis sueños digo, yo quisiera uno de ustedes aquí. Ahora, no solamente quiero uno, la Biblia habla de el gobierno plural dentro de la iglesia, de ancianos. Acá hay 3 pastoreando. Claro, el que predica posiblemente es de mayor influencia, más notorio, pero todos, presbíteros, todos somos necesarios. Y Pedro está diciendo que hay una vacante, acá hay 2 hombres que están con Jesús desde que nos eligieron a nosotros hasta que Él se fue. No lo digo yo, lo está diciendo Lucas en Hechos de los Apóstoles. ¿Usted se ha puesto a preguntar cómo va a ser recordado en la iglesia? Porque hay hermanos que uno los recuerda como las lucecitas de Navidad. No es en serio. A veces prenden, a veces se apagan. O peor, como las bolitas del arbolito de Navidad. Simplemente están como un adorno. ¿Sí se han dado cuenta? Son una decoración. Pero hay hermanos que realmente su ministerio es de tal manera que hacen posible la predicación de la palabra, la extensión del reino. Hermanos y hermanas que tienen el privilegio de servir, y eso es lo que yo le decía a mi mamá. Mamita, Dios me eligió como pastor. Antes de la fundación del mundo, cuando mi Señor, mi Dios dijo, voy a darle un hijo a la señora Fortunata Margarita Ceballos Tevez, y el médico con 4 meses en el embarazo le dice, señora, ese niño tiene que morir, firme aquí para abortar. Y mi mamá dijo, no voy a abortar. Hace más de 50 años. Dios soberanamente había elegido un pastor. Y cuando me arrancó de Perú y me trajo acá, había elegido un pastor. Y cuando me dio una esposa y una familia con esa esposa, Dios había elegido un pastor. Y cuando Dios me sacó de la iglesia donde yo nací y me envió a otra iglesia en Barrios Unidos, Dios había elegido un pastor. Había una vacante que yo no había pensado. Y si le preguntan a mi esposa, nosotros pensamos fundar iglesia en Chía. No porque Chía sea de ricos, sino porque allá había un grupo de personas, una hermana que queríamos mucho y otro grupo de personas. Pero Dios tiene su plan. La pregunta es, ¿cómo Dios va a permitir que tú seas recordado en la iglesia? ¿Como alguien útil en la iglesia? ¿Como alguien que sirve, como alguien hospedador, como alguien que trabaja en la iglesia, o como un adorno en la iglesia, o peor, como alguien que traiciona la iglesia, alguien que abandona la iglesia? ¿Cómo serán las cuentas que entregarás el día del juicio final a nuestro Dios de cada domingo que tú debes estar aquí para servir? Queridos hermanos, no hay que detenernos en la vida para observar la amargura, el dolor de las cosas malas que pasan. Ni siquiera nuestras propias enfermedades o nuestras propias debilidades o deficiencias.
Queridos hermanos, hay que entender que estamos delante de nuestro Dios y que tu nombre, mi nombre fue puesto para que seamos testigos y testimonio. Como dice aquí, después de haber recibido al Espíritu Santo y ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y hoy somos testigos acá en Usaquén, en un barrio de Bogotá, del departamento de Cundinamarca, de Colombia, diciendo: Cristo vive y reina y gobierna mi vida, tu vida, la vida de nuestros hijos. Por eso el llamado es a confiar en el Señor y a seguir sirviendo. Los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Y Dios dirige por medio de aquellos que ha puesto en la iglesia, para junto con la iglesia se continúa el trabajo de la extensión del reino. Queridos hermanos, el tener un matrimonio es importante si está dentro de una iglesia. El estudiar y tener una profesión es importante si estamos dentro de una iglesia. El envejecer es importante si estamos dentro de una iglesia. Porque si no, seremos la carga de los hijos o de los familiares. En el único lugar que se honran las canas con amor, con respeto, es en la iglesia. Miren que uno va envejeciendo y lo primero que los hijos hacen con los padres, hijos no cristianos: hola, Cucho. Ajá, el hecho de que me salgan canas y ya esté con menos fuerzas, ¿por qué me tiene que faltar el respeto? Eso no es amor, eso es maltrato. Usted está enamorando y se desvive por las palabras más bonitas. Su padre envejece y lo trata mal. No le dice: papito, te amo, te quiero, te extraño. Y miren, queridos hermanos, no hay tiempo para extrañar, no hay tiempo para detenernos, no hay tiempo, tercer punto, para ser cobardes. Dios denuncia a los cobardes en toda la Escritura, aquellos que por sus circunstancias se quedan congelados, aquellos que son de doble ánimo, hoy sí, mañana no, aquellos que no tienen palabra para cumplir, aquellos que son pusilánimes. Miren, este hombre llamado José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, ¿cuántas veces había acompañado a los discípulos? ¿Cuántas veces había estado en los milagros de Jesús, en la crucifixión, en la resurrección, en la ascensión? Él nunca pensó ser considerado como candidato. Y acá la Biblia no muestra que él tenga una queja por no ser elegido, porque Dios soberanamente había escogido a Matías desde antes de la fundación del mundo para que él reemplazara a Judas Iscariote. Hay que ser hombres y mujeres de valor, queridos hermanos, para tomar el encargo del Señor. Dice que debemos ser testigos y testimonio de la obra de Dios. ¿Dónde? En todo el mundo, en cada rincón de la tierra. Ese es un privilegio. ¿Saben qué dice la Biblia de los cobardes? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos. Yo no sabía que para ser cobarde es aquel que no le cree a Dios. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Todos los traicioneros, aquel que no cumple su palabra. Primero de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales.
Queridos hermanos, ¿usted es cobarde o usted es valiente? Y algunos saben qué piensan, no, es que yo sí soy valiente, es que yo cojo esa moto y... No, eso no es un valiente. Isaías 5, versículos 18 al 23. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyunturas de carreta, los cuales dicen: vengan ya, apresúrense su obra y veamos, y acérquense y vengan el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Miren, hay muchas personas valientes para hacer lo malo, para ir en contra de las autoridades, para ir en contra de los pastores, para ir en contra de las iglesias, para ir en contra de sus padres, y se llaman cristianos. Ay de ellos. Ellos no son valientes, son cobardes. Eso dice la Biblia. La gran mayoría de los incrédulos son valientes para mezclar bebidas y emborracharse, para sentirse felices bajo sustancias. Pero la Biblia los denuncia como cobardes. ¿Qué es un cobarde? Alguien que es incrédulo, alguien que rehúye conscientemente a hacer lo que es correcto, alguien que es esclavo del miedo para hacer lo bueno. Queridos hermanos, no hay tiempo para enredarnos en los negocios de la vida y abandonar nuestra iglesia. Y lo más probable es que los traicioneros salgan, porque el Señor es el que quita lo que no sirve y lo que no estorba. Falta todavía, porque comencé con 9 minutos de tardanza. Para la hora falta más de 9 minutos, porque comenzamos a las 12:09. No hay tiempo para enredarnos en los negocios de la vida. Hay un encargo que es muy importante sobre todas las cosas que tú quieras hacer. Y eso tiene que ver con la extensión del reino. No tiene que ver con tu bienestar, no tiene que ver con tu trabajo, no tiene que ver con tu economía, no tiene que ver con tu salud. Tiene que ver que tenemos que atestiguar a Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Y si un día, por alguna razón, legítima o ilegítima, alguien no puede continuar en su cargo, de todo aquel que conoce a Cristo, estará gustoso con tomar la posta del lugar, porque es un hombre valiente. Y el Señor llama a hombres y mujeres valientes para servir y cobardes para pecar. Mas el incrédulo es valiente para pecar y justificarse, y un cobarde para servir. Queridos hermanos, en la iglesia no hay supercristianos. No lo es el pastor, no son los ancianos, no son los diáconos. Si hay un eminente, ese es Cristo y su espíritu que mora en cada uno de nosotros.
Por eso el Señor, desde que llama a hombres a servirle, les dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y querido hermano, hermana, cualquiera que sea rebelde al mandamiento y no obedeciere, está en contra de Dios. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para extrañar. No hay tiempo para lamentarnos de los que se fueron. Y sí para imitar de los que se quedaron. Para aquellos que levantan los estandartes de Cristo y dicen: Cristo vive y reina. No hay tiempo para detenernos y congelarnos por las cosas malas que pasan en la vida. Y sí para tomar decisiones. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo seguimos predicando? ¿Cómo seguimos asistiendo? ¿Cómo lo hacemos? Finalmente, no hay tiempo para ser cobardes. Y sí para hacer con valentía, con determinación. Recordemos que el Señor prometió su Santo Espíritu y dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Y todo lo que el Señor dice que haremos, eso es un sí y un amén. 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 Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has bendecido con tu palabra. Hoy tú nos desafías de una manera extraordinaria y nos dices: no hay tiempo. No hay tiempo para extrañar el pasado, sino para que nosotros pensemos en el futuro. No hay tiempo para congelarnos, y sí para tomar decisiones: cómo continuar, dónde continuar. Señor, nos has dado un nuevo lugar, gracias. Y estamos continuando. Gracias por tu respaldo, gracias por las familias que apoyan la iglesia, que han invertido tiempo, dinero, sus habilidades. Gracias, Señor. Señor, no hay tiempo para ser cobardes, sino valientes para hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor, para buscar siempre tu voluntad, para buscar el reino de Dios y tu justicia. Permite que esta iglesia crezca con creyentes de verdad, llenos de tu Santo Espíritu, que nos amemos los unos a los otros, que nos sostengamos los unos a los otros. Señor, ven pronto.